Buen día, doctor Ricardo Guín. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la guía práctica número 4, que concierne al sistema respiratorio, ¿no? Los integrantes es Martínez Ángeles, Joseph Davy, y quien les habla, Fernández Moya, Gilmar Yair. Con respecto al caso clínico número 1, nos dice que es un paciente masculino de 57 años de edad. 4 días antes de la consulta presenta cefalea, conjuntivitis, rinorrea hialina leve de corta duración y odinofagia, ¿no? Seguida de tos seca intensa en accesos frecuentes e importante ataque al estado general. También presenta mialgias, artralgias, seguido 24 horas después de fiebre elevada, diaforesis profusa y debilidad. Se le descartó influenza y se comprobó SARS-CoV-2 mediante una prueba PCR, integrándose el diagnóstico neumonía de focos múltiples con insuficiencia respiratoria, ¿no? También presenta una saturación de oxígeno del 21 de 79%, una frecuencia cardíaca de 96 por minuto, no tiene síndrome de condensación al examen físico y el síndrome febril fue intenso por una semana aproximadamente. Como antecedentes, presenta sobrepeso, hiperuricemia y diabetes mellitus tipo 2 con regular manejo mediante hipoglicemiantes orales e insulina subcutánea, ¿no? Y también tiene tabaquismo negativo. Los exámenes de laboratorio revelaron típicamente leucopenia, linfopenia importante, plaquitopenia y elevación del dímero D y de DHL y ferritina, las tres test. Y el fibrinógeno descartaron coagulopatía por consumo, ¿no? Que es el CIT. Sus imágenes radiológicas pueden observarse en la figura y consistieron igualmente de imágenes en vidrio despulido, en parches bilaterales y profusos, abarcando prácticamente todas las regiones del pulmón. El paciente evolucionó sin taquimia ni disnea, ¿no? En la actualidad se encuentra estable con mejoría importante de la tos y afebril, refiriendo fatiga y debilidad muscular, particularmente en las extremidades inferiores. Y también uno de sus hijos resultó positivo 11 días después con un cuadro muy leve y manifestaciones en la piel. Como datos básicos del caso clínico número 1, nos dice que es un paciente del sexo masculino, tiene 57 años de edad, como antecedentes, sobrepeso, hiperuricemia y también diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Sus signos que presenta es diaforesis es una sudoración profusa, también presenta fiebre, conjuntivitis y tos seca, ¿no? En los síntomas que presenta el paciente, nos dice artralgia, rinorrea hialina, cefalea, mialgia, y también en el caso nos menciona una frecuencia cardíaca de 96 por minuto y una saturación de oxígeno de 79%. Con respecto a lo que es el plan de trabajo para el diagnóstico, eh, se le va a realizar lo que es se le realizó exámenes de laboratorio, lo que es una prueba PCR, ¿no? Nos da como diagnóstico eh, que el paciente presenta, es positivo para COVID-19, ¿no? Con respecto al caso clínico número 2, nos dice que es un paciente masculino de 47 años de edad, que es originario de Guadalupe. El motivo de la consulta es disnea. Eh, Padecimiento actual, presenta disnea de 2 meses de evolución, la cual se agravó de mediados a grandes esfuerzos los últimos 7 días. También presenta tos con expectoración escasa blanquecina, aproximadamente de 45 mililitros al día. Como antecedentes personales patológicos, es fumador desde hace 25 años con un consumo aproximado de 10 cigarrillos por día. Niega consumo de drogas o alcohol, ¿no? No refiere a alguna otra enfermedad conocida. Se le realizó lo que es la exploración física. Su presión arterial 120 sobre 75 milímetros de mercurio. Tiene una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados centígrados, y una saturación al 70%, ¿no? Respirando aire ambiente. A su ingreso presenta la amplexación, así como frémito y murmullo vesicular disminuidos en la región paravertebral y subescapular de ambos lados, ¿no? Como se muestra en la figura de la que está en la parte derecha, ¿no? Como datos básicos del caso clínico número 2, nos menciona a un paciente del sexo masculino
de 47 años de edad. Como antecedentes nos dice que es fumador desde hace 25 años, fumaba 10 cigarrillos al día. Como signos, ya lo mencioné, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 105 por minuto, una temperatura de 36,5 grados centígrados, entre otros. Y los síntomas que presenta es disnea y tos con expectoración, ¿no? En el plan de trabajo para el diagnóstico, con respecto al caso 2, eh, este, AGA y electrolitos, ¿no? Por la deshidratación que presenta, también una espirometría y una tomografía de tórax sin contraste, ¿no? Como impresión diagnóstica, como diagnóstico, hemos concluido que es un EPOC exacerbado. Ya, entrando a lo que es la parte de los síndromes, vamos a empezar con lo que es con el síndrome de condensación. El, el síndrome de condensación, ¿no? Los síntomas que presenta va a ser una tos con expectoración rumbrosa, también presenta fiebre y también dolor tipo puntada, ¿no? Los signos que nos va a presentar este síndrome es una frecuencia respiratoria aumentada, matidez percutora y estertosis crepitante, ¿no? Como antecedentes que debemos tener en cuenta, ¿no? Antecedentes importantes, que el paciente tenga todas sus vacunas al día y que también, si es que el paciente es alérgico a algún medicamento, ¿no? Eh, en cuanto a la examinación del paciente, vamos a tener 4 puntos, va a ser la inspección. El- en este síndrome va a ser una respiración superficial, va a presentar, el paciente va a presentar lo que es taquimia, sudoración, cianosis, y también una expansión torácica disminuida, ¿no? En cuanto a la percusión, va a haber lesiones pequeñas y una interposición del tejido pulmonar sano. En la palpación, el paciente va a presentar piel caliente, dolor a la compresión y disminución de la expansión, ¿no? Y en la auscultación, va a presentar ausencia del murmullo vesicular, un soplo brónquico, o también llamado soplo tubárico, y también estertosis crepitante periféricos, ¿no? ¿Cómo identificar lo que es este síndrome, el síndrome de condensación? Vamos a tener en cuenta 2 puntos, ¿no? Lo que es el hallazgo positivos y hallazgos negativos, ¿no? En hallazgo positivos va a haber la disminución de la expansión torácica ipsilateral y también una corroboración de la disminución de la excursión respiratoria y aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Y en los hallazgos negativos, eh, la matidez desplazable torácica. Ahora le doy pase a mi compañero que va a seguir con los otros síndromes. Y bueno, doctor, continuando con la exposición, tenemos lo que vendría siendo el síndrome obstructivo bronquial. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se presenta este síndrome? Bueno, su presentación clínica se da por los siguientes síntomas. Primero es la principal y la más prevalente es la tos crónica, pero en algunos casos se suele presentar disnea. Y como signos principales tenemos lo que vendría siendo la taquipnia y el tórax en tonel. Siguiente, compañero. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, en el examen físico general se procede con todo el examen físico del sistema respiratorio, primero con la inspección. ¿Qué se busca en esta inspección? Bueno, en esta inspección se busca que el paciente haga uso de esta musculatura accesoria, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Y cómo se realiza esta? Bueno, esta inspección se realiza de manera dinámica para permitir evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Y ahí he dejado algunos otros tips, doctor, para que se pueda realizar. También se busca en el examen, en la segunda parte de este examen, se busca en la percusión, se busca lo que es la hipersonoridad y el descenso del diafragma, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahí he dejado unos tips de cómo realizarlo. Y las instrucciones generales son tres, ¿no? Colocar la palma de la mano izquierda sobre el tórax con los dedos ligeramente separados. Se presiona con el dedo medio de la mano izquierda contra el tórax. Y luego se retira rápidamente el dedo percutiente de modo que no se amortigue la nota generada.
Siguiente diapositiva. Mientras que en el examen de palpación lo que se busca para dar como positivo este diagnóstico es la disminución de esta expansión torácica, ¿no? Esta palpación se realiza colocando al paciente en posición cómoda. Esto se va a relajar la musculatura de la región y va a evitar tensión emocional. Se debe calentar las manos de tal forma que su temperatura sea similar a la del paciente. Y para realizar esta maniobra de expansibilidad, colocar los pulgares a la altura de 10 grados, a la altura de la décima costilla, perdón, de cada lado, y los demás dedos relajados y paralelos a la parte lateral de la caja torácica. Como cuarto paso, se debe examinar la distancia entre los pulgares a medida que se separan durante la inspiración y palpar el intervalo y simetría de la caja torácica durante su expansión y contracción. Y como parte final de este examen físico general, lo que se busca en la auscultación, bueno, vienen a ser las sibilancias y roncos generalizados, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Ahí tenemos cómo realizar el examen. Siguiente. Y cómo podemos identificar, ¿no? Bueno, esto se va a dar mediante la interpretación de los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos positivos para este síndrome? Tenemos una disnea recurrente, episódica, gatillada ya sea por agentes como el frío, polen, ejercicio, y esta normalmente viene acompañada de una tos seca y sensación de opresión en el pecho. Siguiente. Ahora pasemos a hablar del síndrome de neumotórax. Bueno, primero pasemos a definir qué es un neumotórax, ¿no? Un neumotórax es un colapso pulmonar que se produce cuando este aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. Este aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa el colapso. Ahí tenemos una imagen en la parte inferior donde a la izquierda podemos ver un pulmón colapsado y a la derecha un pulmón normal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la presentación clínica de este neumotórax? Disculpe, ahí está errada el título. Bueno, los principales síntomas son el dolor perulítico, la disnea, mientras que en signos principales tenemos la cianosis, taquipnea y como antecedentes tenemos lo que puede ser neumotórax anteriores o que el paciente padezca de otras patologías pulmonares. Siguiente diapositiva. ¿Qué se busca en este examen físico general? Bueno, en la inspección se busca que se presente un abombamiento del lado afectado, una disminución en la excursión respiratoria, siguiente diapositiva, mientras que en la percusión lo que se busca principalmente vendría a ser un dispanismo de esta zona afectada, ¿no? En la palpación lo que se busca vendría a ser dos puntos, la disminución de las vibraciones vocales y el hallazgo de enfisemas subcutáneos. Y para finalizar con el examen físico general de este síndrome, tenemos la auscultación, ¿no? Que en esta auscultación lo que se busca para dar como positivo el diagnóstico es la disminución o abolición de este murmullo vesicular, de este murmullo pulmonar. La interpretación de los hallazgos será positiva cuando este paciente presenta disnea, signos de dificultad respiratoria, ya sea cianosis, taquipnea y el uso de la musculatura respiratoria accesoria. También podemos tomar como positivo el timpanismo, la disminución del murmullo pulmonar, también un aumento de la radiolucidez del campo pulmonar afectado, más se puede presentar con una línea pleural separada de la pared torácica y o colapso pulmonar. Siguiente. Ahora pasamos con el síndrome del derrame pleural. Siguiente diapositiva. Bueno, como definición, un derrame pleural es la acumulación de líquido adicional en el espacio que está entre los pulmones y la pared torácica, ¿no? Esto se puede dar mediante un exudado o un trasudado. ¿Cuáles son los principales síntomas que presentan pacientes con estos síndromes? Bueno, tendrían a ser tres, lo que es la disnea, la tos seca y el dolor de tipo pleurítico. Mientras que los principales signos son una taquipnea, el uso de la musculatura respiratoria accesoria y también tenemos la cianosis, ¿no? Ahí en la imagen inferior derecha tenemos lo que es un derrame pleural en el caso del pulmón derecho y mientras que el izquierdo está normal. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que se busca en estos exámenes físicos generales? Bueno, este examen físico general, a diferencia de los demás, debe ser acompañado con un examen acuístico torácico pulmonar y una radiología torácica, ¿no? Pero en este examen físico, en el caso de la inspección, lo que se busca es que el paciente
presente un abombamiento de mi tórax y una disminución de la excursión expiratoria para dar positivo hacia este diagnóstico. Siguiente diapositiva. En la percusión, lo que se busca para dar como positivo diagnóstico es que el pulmón presente una matidez intensa o hídrica. En la palpación tenemos que debe presentar una abolición o disminución notoria de las vibraciones vocales. Y para finalizar con la auscultación, siguiente. En la auscultación, el paciente debe presentar una disminución o una abolición del murmullo pulmonar. Normalmente en el borde del derrame también presenta egofonía y pectoriloquía áfona. Siguiente. ¿Cuál es la interpretación de los hallazgos en este caso? Bueno, como positivo podemos dar que el paciente presenta una respiración superficial, tenemos taquipnea, una disminución de la excursión respiratoria, frotes pleurales en caso de pleuritis, abolición de las vibraciones vocales, tenemos una matidez en la zona afectada, matidez desplazable en derrame no tabicado, disminución de la disminución o abolición del murmullo pulmonar, mientras que en exámenes radiográficos tenemos que este muestra una opacidad homogénea con un borde cóncavo superior y desplazamiento de la tráquea y el mediastino hacia el lado opuesto. Esto normalmente se da en casos de derrames de gran volumen, ¿no? Siguiente. Y bueno, doctor, eso sería toda la exposición. Muchas gracias.